Este tema con el analista internacional José Rodríguez Elizondo. José, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pretende Evo Morales? ¿En qué parte de su estrategia tiene lógica esta reunión con Jimmy Carter? Hay que buscarle la lógica. Y la lógica indica que siempre Bolivia ha buscado el apoyo de Estados Unidos. Hay una sólida jurisprudencia en ese sentido. Lo raro es que sea Evo Morales que ha tratado pésimo al imperio, ¿no? Parece que nos tiene más fobia a nosotros que al imperio. Esa es una primera conclusión que uno debe sacar. Pero, como te decía, Daniel, realmente siempre Bolivia miraba hacia Estados Unidos como una especie de gran patrón que le preste respaldo a sus expectativas. Ahora hablará de sus derechos. Por ejemplo, entre el año 20 y el 29, trató de que Estados Unidos lo sentara a la mesa de los negociadores chilenos y peruanos. Y la respuesta de Estados Unidos fue un poco terrible para Bolivia. Dijo, realmente yo no puedo postular que exista este país un estado entre Perú y Chile, porque sería un estado muy débil y nos obligaría a nosotros a hacer un protectorado. Y yo creo que eso no le gusta a nadie en América del Sur. Entonces hay, como te digo, historia y hay jurisprudencia con respecto a esto. Ahora, ¿en qué sentido tiene o no tiene lógica si es que alguien ya ha optado por el camino judicial de demandarnos? ¿Tiene sentido tratar de hacer gestiones diplomáticas? Mónica, yo no le pido lógica a esta altura al presidente Morales. Yo creo que él está pagando el costo, el lado feo de su personalidad carismática. Él llegó a ser presidente porque era un estadista, un político un poco silvestre, en el sentido que no estaba contaminado. Hoy día está pagando los costos de que esa característica le cuesta no saber lo que ha pasado en la historia. Entonces no tiene los instrumentos del estadista, reacciona mucho por presiones coyunturales. Por lo tanto, lógica en esto no hay. Pero vaya en descargo de el presidente Morales, que yo escuché hace poco acá en Chile al expresidente Mesa, que nos planteaba en una reunión que se organizó con la Fundación Ebert y Chile 21, que por qué Chile no podía aceptar la idea de ser demandado y de dialogar al mismo tiempo cuando eran las cuerdas separadas que habíamos mantenido con Perú. Durante los últimos meses, Evo Morales... Un cogollito. Es decir, Mesa no quería captar que las cuerdas separadas suponían relaciones diplomáticas. Esa era la base de las cuerdas separadas, por supuesto. Eso que además lo suponga que pero mantener cuerdas separadas es porque hay relaciones diplomáticas. Y ustedes se acuerdan cuando él dijo, después que se solucione el problema, tendremos relaciones diplomáticas. Durante el último tiempo, Evo Morales ha reiterado una y otra vez el tema de poner el acuerdo del Canal de Panamá entre el entonces presidente Carter y el presidente Torrijos como un ejemplo para decir, este es un ejemplo claro de que los tratados sí pueden revisarse. ¿Es efectivamente un referente o un precedente válido lo que ocurrió en el Tratado del Canal de Panamá, firmado evidentemente por el mismo Carter, y de ahí la relevancia del tema hoy? Yo entiendo que él está pateando una puerta que ya estaba abierta. O sea, todo el mundo sabe que los tratados se pueden modificar. Lo que pasa es que se tienen que modificar de común acuerdo. Y cuando Evo dice, modifiquemos el tratado de 1904, y después pasa a decir que ya está muerto, uno no sabe por dónde ir. Por otra parte, cuando él llama negociación al hecho de que nosotros aceptemos lo que él quiere, está cambiando la palabra imposición por negociación. ¿Hay precedentes históricos, no de que dos países renegocien un tratado, porque eso sabemos que los hay, sino de que algún país haya sido obligado a sentarse a renegociar un tratado? Yo no los conozco. Si tú sabes de alguno, ilústrame, pero eso puede ser una apariencia. Se le pone la pistola en la nuca a un señor, firme esto, ¿no? Pero que dos negociadores libres, soberanos, se sienten en una mesa a modificar un tratado, eso sí que es plausible. Pero por obligación son imposiciones. Y el tratado de 1904, solo la gente muy desinformada puede decir que fue una imposición.
Es decir, hay 1000 argumentos para demostrar que no. Hablábamos al principio del tema de la importancia que tiene Estados Unidos en esto. Jimmy Carter, como personaje, como expresidente, ¿tiene alguna influencia política real en la política interna de los Estados Unidos como para ser un referente o no? No, yo creo que no. Él es una gran figura ética, moral, se le respeta por su trayectoria, se le vincula a los derechos humanos y tiene muy buena prensa en todo el mundo. Lo que sí está haciendo Evo Morales es seguir con su campaña de internacionalización que ha conseguido un efecto histórico, no solo por Evo, ¿no? Que es la simpatía real que existe por la causa boliviana sin llegar a sus reconditeces. Ahora, ¿cuál ha sido la posición de Carter sobre este tema? Porque el propio Centro Carter recordaba que ha estado por el diálogo entre Chile y Bolivia, pero entre estar por el diálogo y estar porque necesariamente Chile ceda es otro tema. ¿Qué tan afín a la causa boliviana es Jimmy Carter? Bueno, digamos que Jimmy Carter coincidió con Pinochet. Lo mismo que la Asamblea de la OEA del 79, que tomó este tema como de interés continental. Era un momento en que la imagen de Chile era muy mala por la imagen de Pinochet. Por lo tanto, lo que hizo Carter fue decirle a Pinochet, mire, mandarle un recado, ¿no? Sería bueno que ustedes pensaran en la posibilidad de darle una zona marítima a Bolivia, pero obviamente dentro del derecho. Es decir, usted póngase de acuerdo con el Perú, tomen una iniciativa. Porque a todo esto, cuando se nos dice a los chilenos, ustedes, ¿por qué no le dan un pedazo de mar y de playa a Bolivia? Se olvidan del Tratado de 1929. Es decir, se olvidan que no somos autónomos en ese sentido. Tenemos una especie de soberanía con hipoteca en Arica. No podemos hacer de Arica lo que queramos. Transferirlo a otra potencia, Bolivia, es imposible sin el previo acuerdo del Perú. Y en ese caso, la actuación de Carter en ese momento, a fines de la década del 70, ¿es lo más lejos que ha llegado un presidente norteamericano en términos de decir siéntense a negociar, o podemos decir que ha sido una política que se ha repetido luego en otros momentos? Bueno, ahí están los misterios de la diplomacia secreta, Daniel, ¿no? Puede que sea lo más lejos, puede que no. Tal como te recordaba yo, entre el 20 y el 30, los Estados Unidos participaron activamente en la negociación del Tratado del 29 y en la posibilidad de que participara Bolivia. Entonces primero hicieron todos los sondeos si Perú y Chile aceptaban o no a Bolivia. Y después le dijeron secretamente, pero con bastante franqueza, mire, no vale la pena que usted insista en esto, deje solo a estos dos países que arreglen su negocio. Esta vía judicial de Bolivia, ¿puede tener algún efecto boomerang para Bolivia y para el gobierno de Evo Morales? ¿En qué sentido se lo pregunto? En el sentido de que finalmente, si yo pongo la diplomacia como herramienta, es casi una herramienta inagotable, pero la judicial tiene algún proceso en que termina, algún minuto se acaba. Entonces, después de la vía judicial, si les va mal, ¿qué? Yo lo encuentro un paralelo con la presentación que hizo Bolivia ante la Sociedad de las Naciones en el año 20, que echó por la borda todo el trabajo diplomático previo y pasaron muchísimos años antes que se pudiera volver a conversar el problema. Yo creo que con esto Evo Morales él mismo se disparó al pie porque había tenido una gestión sorprendentemente buena, diplomáticamente hablando, con Perú y con Chile, cuando manejaba una agenda de 20 puntos con el Perú y de 13 puntos con Chile. Estaba obteniendo beneficios, estaba tomando la iniciativa. Todo eso lo mandó por la borda, entre otras cosas porque él impulsó una constitución que lo obligaba a derogar unilateralmente el Tratado de 1904. Entonces aquí estamos frente a una de esas cosas terribles de la historia en que el presidente se sobregiró, posiblemente porque ignoraba todas las complejidades de este tema. ¿Eso no será subestimarlo, perdón? ¿Eso no será subestimarlo? Un presidente que ha logrado manejar un país que se le veía un pronóstico bastante más complejo y que ha logrado sacar adelante su gobierno, creer que lo está haciendo porque subestima las complejidades políticas, ¿no será subestimarlo? No, porque no las conoce, Mónica. Yo parto de la base de que no las conoce. Parto de la base que un presidente que no conoce, que no tiene la cultura política o las herramientas clásicas del estadista depende totalmente de su entorno. Que lo tiene. Y cuando su entorno funciona de una manera caótica, cuando no existe una línea diplomática con memoria diplomática, entonces pasa lo que sucedió ahora. ¿Falta en el caso de Bolivia una cancillería más profesional como por ejemplo la que muchas veces se destaca que tiene Perú?
para darle mayor continuidad a los temas de Estado? Yo parto de la base, Daniel, de que una Cancillería profesional es siempre benéfica y proclive a la paz en todos los países del mundo, porque sabe de qué se trata. Es como los ejércitos profesionales. Da más garantía un ejército profesional que una guerrilla, que tú no sabes para dónde puede disparar. En ese sentido, la Cancillería boliviana tiene una trayectoria, tiene una historia diplomática, pero esa historia diplomática la representa ahora, políticamente hablando, una minoría. Por ejemplo, recientemente estuvo en Chile el ex canciller Armando Loaiza, que él dijo francamente que el tema este era más político y diplomático que jurídico, que judicial. Es decir, había dos polos en esta delegación que vino a Chile. Mesa, que estaba planteando dialogar y demandar, y Loaiza, que decía, mire, yo no tengo perfil para ser agente de Bolivia porque no estoy convencido que el tema sea judiciable. Ahora, como Loaiza, hay muchos. Existe toda una capa de intelectuales de alto nivel en Bolivia que están en esa tesitura. Y yo creo que esa es la mejor posibilidad para Chile, saber que existe este tipo de gente con la cual se pueden hacer negocios políticos, se puede conversar, porque tenemos que seguir conversando y dialogando con Bolivia, aunque obviamente no bajo la amenaza de una demanda ni en forma impositiva, sino como se debe negociar en diplomacia. Ahora, se nos va acabando el tiempo, pero pasándonos a Perú, ¿cuánto le va a afectar, cree usted, el cambio de canciller a Perú? ¿Afecta realmente o una cancillería con tanta historia y que ya va en marcha todo el equipo camino a La Haya, le puede afectar en algo? Tal vez no en el fallo, porque ya están las cartas echadas, pero sí en la implementación. ¿Puede hacerlo más complejo la implementación del fallo? Sí, yo creo, Mónica, que habría afectado mucho si el tema hubiera estado todavía en forma difusa, si hubiera todavía tendencias dispersas, pero el tema está ya francamente afinado. Se ha dicho lo que se tenía que decir, los dos países están actuando en una expectativa benévola con respecto al fallo. Como si dijéramos, bueno, sabemos que el fallo puede ser duro para todos, que es una frase que me gusta mucho, ¿no? La he escuchado tanto en Perú como en Chile. Se acabaron las expectativas absolutas de aplastar uno al otro a través de los jueces de La Haya. Entonces, claro, hay un cambio que repercute en cuanto a que Roncagliolo tenía una muy buena química, al parecer, con Moreno, sabían arreglar muy bien los temas, y por muy culta, preparada que sea una nueva ministra como la actual, tiene que empezar a ponerse al día en la agenda, a estudiar el tema. Entonces eso ralentiza un poco el conocimiento de todos los problemas. José Rodríguez, sí. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente el último, sí. Hay un tema que no lo conversamos y que me parece fundamental a mí, que es el rol de las Naciones Unidas en esta demanda de Bolivia. Porque te lo digo en dos palabras. Lo que está haciendo Bolivia al demandar de esa manera a Chile para que la Corte Internacional negocie una transferencia soberana de una salida al mar para Chile, está haciendo con un organismo de la ONU lo que hizo antes con la OEA. Es decir, está endosándole un tema político que está lejos del alcance de Naciones Unidas. Mi mensaje, Chile tiene que actuar paralelamente con Naciones Unidas, no contentarse con ir a este organismo de Naciones Unidas, sino que ir al secretario general. Perfecto. José Rodríguez Elizondo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Ha sido muy grato. Hacemos una pausa y ya volvemos.